Buenos días, hoy nos acompaña la licenciada Gloria Ramírez, muy buena amiga, la que le agradezco haya aceptado esta Buenos invitación. días. Nos va a platicar del testamento. Ella es experta en derecho notarial, patrimonial y corporativo, ¿sí? Y es maestra en impuestos por la UAC. Pues muchas gracias, Gloria, pues adelante. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Y pues bueno, estamos aquí para hablar acerca de un tema muy polémico y de mucho interés para bastante gente, y que es el testamento. Bueno, empezaríamos por hablar acerca de los beneficios que pudiera llegar a tener el testamento. Pasamos. Pues uno de los primeros beneficios, yo creo que enfocado más al tema económico y jurídico, pues es en el tema económico, es que evitas un costo mucho mayor que, por ejemplo, en un tema de una sucesión testamentaria, que bueno, tengo que explicar por qué lo explico como una sucesión. En el tema de testamentos, realmente el tema de interés para muchos es ¿qué pasa cuando yo fallezco? Bueno, tú tienes un testamento, pero no es suficiente tenerlo, sino que hay que exhibirlo y activarlo con el acta de defunción. Si esta acta de defunción no existe, pues en automático no es como que el testamento por inercia surte efectos. Tiene que tener el acta de defunción y entonces lo exhibes ya sea ante un notario o ante una autoridad judicial, y ahora sí inicias el proceso de sucesión, o bien jurídicamente como lo llamamos radicación de la sucesión testamentaria o intestamentaria. En el tema económico, una sucesión testamentaria, ese procedimiento que hay que hacer posterior al fallecimiento de una persona, tiene un costo, por ejemplo, con nosotros como en la notaría 36 de 14,000 pesos, y en el tema de una sucesión intestamentaria, pues puede tener un costo hasta del 30% de la masa hereditaria. Eso es lo que la ley le permite a los abogados, de alguna manera, costear por sus honorarios. Y bueno, estamos hablando de que en una tenemos una cantidad fija y determinada, y en la otra, bueno, dependerá de la persona que ustedes contraten, y además del procedimiento que hay que hacer y que conlleve si hay algún conflicto, si no lo hay, todo en cuanto a el tiempo que también se puede llevar a cabo. En el tema, ese es por un lado económico, y en el otro lado es por el tema del tiempo. Por ejemplo, en un tema de tiempo, jurídicamente hablando, pues sería en una sucesión con testamento un periodo de 3 meses máximo. Eso es lo que yo garantizo del procedimiento, siempre y cuando no haya conflictos entre los herederos. Y en un tema de una sucesión intestamentaria, pues puede ser de un año hasta un tiempo indeterminado, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos entre las personas que estén inmersos en el juicio. Y bueno, otro de los beneficios, eso, bueno, ya fue en el tema económico y jurídico por los tiempos. Otro de los beneficios es que vas a evitar que personas que consideren que tienen derecho a entrar dentro de la sucesión, pues automáticamente sean excluidas. Es decir, tú vas a manifestar tu voluntad de quién, de a quiénes y cómo les quieres dejar tu patrimonio. Esto es independiente del lazo conyugal o consanguíneo que pudieras llegar a tener. Tú determinas de manera directa cómo lo quieres distribuir y a quiénes se los quieres distribuir, y entonces ya nadie más que considere o se crea con el derecho, pues puede incluirse dentro de la sucesión. Con esto, pues evitarás de una manera inmediata que la persona que tú designes como tu heredero, pues bueno, siga las reglas de algún juez o de algún notario, y con los tiempos de algún, bueno, más bien de un juez, y con los tiempos que el juez fije, ¿no? Es decir, será no de manera tan inmediata, pero sí en el lapso, como yo les comentaba, de 3 meses, o dependiendo de la persona a la que le designen este proceso, es decir, o a la notaría donde ustedes designen llevarlo a cabo, pues les tendrá que dar un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado, que es el proceso de validez del testamento, pues entonces podrá tener el beneficio de poder adjudicarse la herencia, sin que esto, bueno, se vea retrasado por los tiempos de los juzgados o por alguna otra disposición de ley, que por ejemplo en el caso de ahorita de la pandemia que estamos viviendo, bueno, tenemos prácticamente más de 2 meses sin que los juzgados pues pudieran estar trabajando,
y eso no te permite o no le permite a sus herederos tener el beneficio de la herencia. Entonces esto retrasa los beneficios que pudieran llegar a tener, o si usted llegara a fallecer de manera, o sea, de manera intempestiva, pues ya, y dejar alguna deuda o sus herederos quisieran disponer de alguna cantidad determinada para poder solventar sus gastos, pues no lo van a poder hacer hasta que abran los juzgados, el juez determine, busque, etcétera, etcétera. Nos seguimos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora, otro de los beneficios, bueno, evitarás enfrentamientos y discusiones innecesarias entre tus familiares, porque tendrá que ser respetada la voluntad que tú determinaste. Es decir, que mucha gente me pregunta, bueno, ¿pero pueden revocar el testamento? Pues sí, pueden iniciar un procedimiento donde tendrán que acreditar por qué consideran que el testamento no es válido o que no se haya llevado por las formalidades de ley. Pero bueno, la fe pública determina que que el compareciente se identifica ante nosotros, que está en pleno uso de sus facultades mentales y precisamente da fe y legalidad del acto. Sin embargo, bueno, eso no puede evitar que pudieran hacer algún procedimiento, que de ahí a que se pudiera dar algún resultado, pues eso es distinto, pero en muchas de las ocasiones, o al menos en el caso de nosotros, hemos tenido, pues yo en 14 años de experiencia no he tenido ninguna nulidad de ningún testamento. Se llevan obviamente ciertas cuidados si se ve que hay alguna situación que pudiera tener un trato en especial, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando no existe testamento? Esto es bien importante. ¿Qué va a pasar con mis bienes, no? Pues bueno, de acuerdo a la ley, pues los primeros que heredarían serán los hijos y el cónyuge superstite, es decir, el esposo o esposa que sobreviva, siempre y cuando carezca de bienes o sus bienes no sean suficientes para igualar la porción de un hijo. Si tiene bienes suficientes, no, regresamos a la otra. Si tiene bienes suficientes, pues entonces solo heredará la descendencia en partes iguales. No importa que haya sido de distintos matrimonios o de distintos padres o de distintas madres, si en el acta de nacimiento está reconocido por el de cuyos o por el fallecido, pues en automático tienen exactamente el mismo beneficio. Si no hay hijos, heredarán los cónyuges y los ascendientes en partes iguales. Si no hay cónyuge ni hijos, los ascendientes y así sucesivamente. Ese sería el proceso. Como lo dije anteriormente y lo repito, al tener un testamento vas a excluir a todas las personas que tú quieras excluir. Inclusive, si tú quisieras dejarle toda tu herencia a tu mejor amigo o a la persona que te acompañó en tus últimos días y no dejárselo ni a tu esposa ni a tus hijos, bueno, tú vas a poder tener el poder de decisión y te vas a poder quedar tranquilo porque tú ya lo decidiste en un momento dado. Ahora, ¿qué necesito para mi testamento? Pues es muy simple, hacer un testamento, la verdad, no es tan complicado, nos lo hacemos complicado cuando no tomamos esta decisión en un momento correcto y objetivo, pero realmente si ustedes requieren hacer su testamento, pueden acudir con una servidora, con su identificación oficial, que por lo regular es el INE o el IFE, también puede ser pasaporte o cédula profesional, su CURP, que si el CURP, bueno, viene en su identificación oficial, ya no es necesario que le exhiban por separado, y su acta de matrimonio. Esto es bien importante. Mucha gente me cuestiona, licenciada, ¿por qué el acta de matrimonio? Bueno, porque nosotros debemos de constatar efectivamente el régimen matrimonial por el cual ustedes están casados. Y esto es parte de un servicio mucho más personalizado y mucho más amplio, porque yo podría confiar, bajo protesta de decir verdad, que ustedes me digan, sí, estoy casado, ¿bajo qué régimen? Pues sociedad conyugal, bienes mancomunados. Pero bueno, como buenos abogados, nosotros tenemos que darle veracidad al documento y asesorar de manera correcta y completa a nuestros clientes. Es decir, traiga su acta de matrimonio porque muchas veces, pues ni el mismo testador de repente recuerda, porque ya tiene muchos años que se casó y no ha vuelto a ver su acta de matrimonio, cuál es su régimen correcto. Entonces, al nosotros poder ver el acta de matrimonio, pues podemos darle una asesoría correcta. ¿Qué pasaría si el acta de matrimonio, al menos aquí en el estado de Querétaro, no especifica el régimen matrimonial? Bueno,
La ley de relaciones familiares que aplicó hasta antes de 1990 te determina qué régimen se aplica y al crearse el Código Civil de 1990 también te determina qué régimen aplica, pero habría que ver qué pasa ahí en el acta de matrimonio. ¿Por qué sí lo pedimos? Les repito, porque en el tema de sociedad conyugal, que ahorita lo voy a explicar más adelante, sí es importante asesorar bien al testador y sobre todo por lo siguiente, porque el testador debe de acudir de manera personal a la notaría. Es decir, el testamento es un acto, o perdón, es un instrumento público personalísimo, es decir, que solamente le corresponde a la persona que acude a hacerlo. Si ustedes me dijeran, es que yo quiero hacer el mío y de mi esposa de una vez en el mismo momento, no se puede, el testamento es personal, es decir, que aunque quisieran hacerlo exactamente igual, tendrían que entrar por separado, ya que yo debo de verificar, bueno, que tenga la capacidad para poder dictar el testamento, es decir, encontrarse en perfecto estado mental y que además esté libre de coacción o violencia. Muchas veces el hecho de que nosotros los dejemos pasar con algún familiar, con alguna pareja, con algún hijo, puede provocar en una persona un tema de coacción indirecta por el hecho de que está ahí al lado de nosotros. Me ha pasado con matrimonios que acuden de manera conjunta y posteriormente a los 2, 3 días regresan y me dicen, licenciada, la verdad es que pues mi marido y mi esposa tiene ciertos apegos con los cuales yo no coincido y pues por evitarme un problema en ese momento lo hice exactamente igual a ella, pero realmente yo lo quiero hacer así. Entonces van y lo cambian. No sirve de mucho que los acompañen. Les digo, si hay algún tema de alguna plática personal por las situaciones que tengan familiares, bueno, eso lo hacen en casa o lo hacen antes de entrar a dictar su testamento. Y entonces, ahora sí, cada quien es dueño de su voluntad y de la disposición de sus bienes, aunque estuvieran casados por bienes mancomunados, cada quien es dueño de su 50% y podrá decidir en su parte personal qué es lo que quiere hacer. Ahora, bueno, nos vamos a las preguntas como frecuentes que pudiera haber sobre estos temas. Eh, nos preguntan, bueno, ¿qué es el albacea? El albacea, pues, va a ser el representante legal que se va a encargar de hacer todo este proceso de radicación o de sucesión, es decir, acudir ante una autoridad o ante un notario público para denunciar o decir que esta persona ha fallecido y que quiere iniciar el proceso, que aquí se encuentra el testamento y entonces el albacea en esos 3 meses que yo les comentaba, pues se encargará de hacer todo este procedimiento. Pudiera ser heredero o no pudiera ser heredero, es un tema de responsabilidad. Muchos me preguntan, ¿y el albacea se puede quedar con todo o puede? No, no. El albacea, como cualquier representante legal en una sociedad o como un apoderado de alguna otra persona, tiene ciertas limitantes y la ley lo regula. Si el albacea no cumple con las obligaciones que la ley le otorga y los tiempos que también la ley le determina, entonces el albacea puede ser removido. Eso es bien importante porque el hecho de que seas albacea no te da mayor, repito, pudiera ser albacea y no ser heredero. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? El albacea se va a encargar de que se cumpla cabalmente y va a ser el responsable y es una de sus principales obligaciones de que tal cual y de manera expresa está determinado cómo él debe hacer cumplir la obligación de, de aplicar la herencia en el sentido que el testador lo determinó. Por otro lado, me preguntan, ¿qué es un tutor testamentario? En legales. Sin embargo, el tutor testamentario es un representante legal de los menores, es decir, que si tú designas como heredero a un menor de edad, entonces tendrá que nombrarse un tutor testamentario, que será el representante legal porque no tiene capacidad de ejercicio, es decir, no puede ejercer su derecho de administrar la herencia por ser un menor de edad, hasta en tanto cumpla la mayoría de edad. En cambio, el albacea termina su labor hasta cuando se aplica la herencia. Si se aplica la herencia y el menor tiene 5 años, pues hasta que cumple la mayoría de edad, el tutor testamentario lo administrará. ¿Qué pasará si yo nombro un tutor testamentario en el albacea, en el testamento,
y cuando yo fallezca en 5, 8, 10 años, ya es mayor de edad, pues simplemente no va a ejercer ningún cargo, toda vez que ya no va a ser jurídicamente necesario para esa persona. Bueno, nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces puedo cambiar mi testamento? Todas las veces que ustedes quieran. El testamento siempre va a ser válido el último que dicte el testador. Entonces, ustedes lo pueden cambiar todas las veces que ustedes quieran. No hay una obligación con ninguna otra persona. Inclusive, si ustedes hicieran un testamento y quisieran vender todo antes de morir, lo pueden hacer. No tiene ningún compromiso con la persona que designa. Y bueno, al final, si cuando se radique la sucesión o cuando se denuncie el testamento, ya no hubiera nada que aplicar, pues simplemente no se da. ¿Puede heredar aunque no tenga patrimonio? Sí, sí puedes heredar aunque no tengas patrimonio. Pues todos tenemos un patrimonio. La verdad es que hoy en día, inclusive hasta un teléfono celular, por los costos tan altos que se han dado, pues eso es un patrimonio. Una computadora es un patrimonio, unos bienes muebles o el menaje, es decir, las cosas que se encuentren dentro de tu casa, eso es un patrimonio. Pero bueno, todo en la mayoría de las ocasiones vemos como un patrimonio el tema inmobiliario y se enfocan en, es lo único que tengo, mi casita, no tengo nada más. Bueno, de todas formas puedes heredar, aunque tú consideres que no tengas ningún patrimonio, el testamento es algo preventivo, es como un seguro de vida o como un seguro de auto, sabemos que nadie nos queremos accidentar ni nos queremos morir, sin embargo es algo que sabemos que seguramente nos va a pasar a todos, pero no sabemos en qué momento. Entonces, tú lo compras o tú lo haces con el afán de que cuando suceda se pueda determinar perfectamente quiénes van a ser los beneficiados en tu patrimonio y de qué manera, sin necesidad de que puedan acudir con la intervención de nadie más y que esto sea lo más simple para esas personas y evitar futuros conflictos. ¿Puedo heredar a menores de edad? Ya lo había comentado antes, sí, sí puedes heredar a menores de edad, simplemente que vas a incluir dentro de tu testamento un tutor testamentario. Y bueno, en este mismo sentido, ¿qué función tienen los sustitutos? Bueno, yo normalmente siempre les pido que nombren un albacea en primer grado y un albacea sustituto, un tutor testamentario también como el primero y otro sustituto, incluso herederos y uno como sustituto. ¿Por qué? Porque puede pasar que tus herederos en primera línea pudieran fallecer antes o al mismo tiempo que tú. Y bueno, si esto sucediera, no tienes que estar cambiando tu testamento, sino que si mueren antes que tú o al mismo tiempo que tú, bueno, ya se sabe quién va a aplicar en segundo lugar. Igual con el tema del albacea o del tutor, ¿qué pasaría si fallecieran o si se enfermaran o si simplemente no podrían ejercer el cargo porque, bueno, hoy en día ya viven en otro estado o inclusive en otro país? Entonces, por eso es bueno nombrar los sustitutos. Dentro de esta pregunta, muchos me preguntan, ¿cuántos sustitutos puedo poner? Bueno, puedes poner todos los que tú quieras, pero realmente por practicidad solo ponemos el primero y el segundo, porque jurídicamente aquí juegan muchas reglas dependiendo del día exacto en el que muere la persona. Si la persona muere después de ti, entonces ya entra dentro de otra esfera legal y ya entra dentro de la otra sucesión. También por esto es importante que todos tuviéramos un testamento, aunque consideráramos que no tuviéramos patrimonio, porque ¿qué pasaría si el día de mañana tú sin saber pudieras heredar algún patrimonio? Entonces, no lo sabes, pero sí puede llegar a suceder. Y bueno, en esa fase, pues lo que tú recibas de una herencia derivada de un testamento, pues estaría intestada porque tú no tendrías tu testamento. Entonces, sí puedes heredar y hay una cláusula general que manejamos independientemente de que las personas nos digan, es que solo quiero heredar la casa. Sí, pero vamos a dejar una cláusula general que diga que sea de los bienes presentes, futuros y todos aquellos que llegaran a corresponder hasta el día de tu fallecimiento. Es decir, que si mañana compro un coche ya no tendría que volver a cambiar mi testamento. Eso entraría dentro de la cláusula general. ¿Existe renovación de testamentos? No propiamente, no se le llama renovación de testamentos, simplemente que tú puedes hacer tu testamento todas las veces que tú quieras y el último va a ser el que surte efectos, pero no es propiamente una renovación. Me preguntan, oiga, licenciado, si yo solamente le quiero cambiar esto, o sea, un detallito, ¿me cuesta lo mismo? Sí, lo tienes que volver a pagar y ese va a ser el último testamento que va a aplicar. Otra pregunta, ¿qué pasa
si pierdo mi testamento. Bueno, ¿qué pasa si pierdo mi testamento? No pasa nada, el testamento, por eso, bueno, hay diferentes tipos de testamento, pero el más recomendable es el testamento público abierto, que es el antefedatario público, toda vez que nosotros tenemos por ley 48 horas para informar al Archivo General de Notarías, que es un aviso que se le manda, de que realizamos un testamento. Y con esto, bueno, queda registrado y en un dado caso que ha pasado que nos acudan ante alguna notaria o algún juzgado y digan, es que no dictó testamento, lo primero que se piden son los informes, bueno, se piden simultáneamente al registro público de la propiedad, al Archivo General de Notarías, que en estos dos casos son del Estado, en el Estado donde se inicia la sucesión, y el Registro Nacional de Testamentos. Es decir, que si el fallecido vivía en Querétaro, es decir, su domicilio habitual era Querétaro, pero falleció en otro lado, se cambió de domicilio, la sucesión se debe de llevar a cabo en el domicilio habitual de la persona. Pero aunque se haya cambiado de domicilio, eso no significa que no lo vayan a encontrar. Hay un registro nacional de testamentos y bueno, en un momento dado, si la sucesión no sabía que había dictado un testamento, pues ahí se enterará y entonces nosotros como abogados solicitaremos la copia a la notaría que haya informado de la existencia de ese testamento. ¿Cómo se hereda cuando hay sociedad conyugal o bienes mancomunados? Bueno, esta pregunta es muy buena. ¿Cómo se hereda? Automáticamente cuando tú te casas por sociedad conyugal o bienes mancomunados, decides que a partir de ese momento todo lo que ustedes hagan durante su matrimonio va a ser de ambos. Los únicos bienes que están excluidos bajo ese régimen son los bienes adquiridos por herencia o donación, salvo que en tus capitulaciones matrimoniales, que ahora sí ya las piden mucho, antes no las pedían, que es como un instrumento notarial que se hace, donde tú determinas qué quieres que se incluya dentro de tu sociedad conyugal. Hay gente que ha decidido incluir los bienes adquiridos por herencia o donación, pero por ley, si no tienes capitulaciones matrimoniales y te casaste bajo ese régimen, en automático tú decides que todo lo que hagan en conjunto, independientemente de a nombre de quién se encuentren los documentos donde se acredita la propiedad, estarán al 50 y 50%. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que acudan con el acta de matrimonio, porque ahí nosotros le podemos decir, a ver, señor, usted está casado por sociedad conyugal, no tengo ningún problema, le podemos hacer su testamento. Sin embargo, le comento que esto solamente va a aplicar sobre el 50% de sus bienes, es decir, el otro 50% va a quedar reservado para su cónyuge. Es que, pero todas las escrituras vienen a mi nombre, no importa que todas las escrituras vengan a su nombre, la sociedad conyugal cuida al otro cónyuge de que independientemente de que aparezca o no su nombre ahí, bueno, ese 50% está reservado para él. Pues bueno, estas son algunas de las preguntas frecuentes. Por parte de la audiencia hemos recibido algunas otras preguntas que se me hacen interesantes, que voy a mencionar. Alguien nos pregunta, ¿qué pasa en el tema de las instituciones bancarias o los seguros de vida? Bueno, todas estas instituciones se rigen bajo leyes federales, que en contrapunto al testamento, pues esto es más local. Entonces, en ese caso, pues aplica el beneficiario que tengan dentro de la cuenta o dentro del seguro, etcétera, etcétera. Algunos que son especialistas más en este tema nos han comentado que existen instituciones bancarias que le dan un porcentaje al beneficiario y otro porcentaje a quien sea el heredero. Esto yo no lo había visto hasta hace poco, me acabo de dar cuenta. Yo creo que depende de cómo hayan hecho ustedes su contrato. Entonces, valdría la pena que le den una checadita a sus contratos de bancarios o de seguros o verifiquen con su asesor de seguros cómo aplica esta situación, porque bueno, si aplicara un porcentaje para el beneficiario y otro para el que esté beneficiado en su testamento o en la sucesión, entonces bueno, todavía sería un plus más que ustedes deberían de tomar para poder hacer su testamento. Otra de las preguntas, nos preguntaban, ¿qué tanto ayuda en la ejecución de una sucesión el tener testamento? Pues muchísimo, ya lo dijimos en primera instancia. Recordemos el tema económico y el tema de tiempo. En tema económico, pues vas a gastar muchísimo menos. En tema tiempo, pues tu tiempo va a ser exacto y determinado. En el otro no te pueden dar un tiempo exacto porque depende
de muchos factores que se puedan desenvolver dentro del procedimiento. Entonces, pues obviamente, para la ejecución de una sucesión, te ayuda muchísimo. Si tu marido, tu esposo dejó una deuda incalculable en el hospital, pues entonces tú de manera inmediata o casi inmediata, porque todo conlleva un procedimiento administrativo, vas a poder disponer de las cuentas, incluso de los inmuebles. Si tienes que hacer uso de ellos, venderlos para pagar ciertas deudas que te dejaron, pues lo puedes hacer de manera inmediata y no te tienes que desgastar ni con familiares, ni con personas que consideren estar como un beneficiado y no lo es, o la persona no quiso hacerlo. Y bueno, también otra de las preguntas es si puedes evitarte el pago de traslado de dominio, que aquí en Querétaro pues es muy, muy caro. Y sí puedes evitarte en el tema de sucesiones el pago del traslado de dominio, que es un impuesto local, solamente cuando haya sido la única propiedad del fallecido. Ese es el único requisito. Y en el tema de sociedad conyugal tendrás que acreditar que entre los dos no hubo ninguna propiedad más que esa sola. Por ejemplo, si yo me casé con Juanito Pérez, entonces yo tendré que tramitar un certificado de única propiedad a mi nombre y un certificado de no propiedad para poder acreditar el dicho de que era la única propiedad y tener el beneficio de no pagar ningún impuesto local. Esto ayuda muchísimo para el tema del pago de las escrituras. Pues bueno, hasta aquí son las preguntas más importantes. Estoy a sus órdenes. Yo soy la licenciada Gloria Ramírez Sánchez de la Notaría 36. Mi correo electrónico es gloriar@notaria36cro.com.mx y mi móvil directo es 4424 10 53 95. Ahí me pueden contactar por teléfono, por WhatsApp, o mandarme un correo electrónico para alguna duda en específico, cualquier cosa en la que yo les pueda apoyar, pues con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Héctor, muchas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo y muchas gracias a todos por el tiempo y que tengan un excelente día. Hasta luego, bye.